Bueno, buen día. Vamos a dar comienzo entonces al cuarto encuentro de este ciclo de encuentros de formación y capacitación. El de hoy lleva el nombre de la Clínica de la Drogodependencia y Abordajes Institucionales. Ay, perdón. Nos va a acompañar Emilio Mustafa. Emilio Mustafa es psicólogo y es psicólogo social, él es de Tucumán. Es coordinador del equipo de abordaje comunitario en adicciones de la Secretaría de Adicciones del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Tucumán, así que le agradecemos su aporte y su acompañamiento para que hoy nos ayude a pensar y repensar el trabajo que venimos haciendo y que se hacen en los distintos lugares. Vamos a repetir la modalidad que hacemos siempre. Primero Emilio nos va a contar y hablar sobre el tema de hoy. La idea es que sea entre 50 minutos y una hora para que en la medida que vayan surgiendo preguntas las puedan ir mandando al chat. Nosotros al final las leemos y las pueda responder. De todas maneras, al final, si hay opiniones, críticas, preguntas, lo que quieran aportar, es importante que lo hagan, así que nos piden que les habilitemos el micrófono y lo abrimos. Emilio nos trajo ahí 2 videitos para compartir, que me parece que están buenos para que ayuden también a pensar un poco en la teoría y que no solo sea una cosa de hablar, sino también que poder ver la experiencia nos va a ayudar a pensar, así que al final lo vamos a ir pasando, y como hacemos siempre, les decimos que todo el material que Emilio nos va a pasar se lo vamos a difundir. Lo mismo la grabación de este cuarto encuentro que se está grabando a partir de ahora. Y bueno, Emilio, te damos la bienvenida para que puedas arrancar cuando quieras. Y a todos y todas. Esperá que te habilitamos el micrófono. Ahí está, ahora sí. Hola, ¿me escuchan? ¿Ahí? Sí, sí. Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias al movimiento, muchísimas gracias. Y qué importante es estos espacios para ir pensando, no solamente en nuestra práctica, no solamente ir fortaleciendo desde nuestra experiencia, sino también para poder pensar proyectos colectivos y poder realmente pensar proyectos colectivos que lleven a esa transformación social que siempre planteamos, porque eso está requiriendo nuestro pueblo ante tanta desigualdad, pobreza y en un momento histórico muy difícil también. Entonces creo que esto es un momento muy importante del movimiento, y también quiero agradecer muchísimo a Horacio Tavares, también por pensar y compartir y diseñar también el espacio. Bueno, en el módulo de hoy vamos a ver el módulo 4. Yo más o menos voy a leer lo que ustedes ya tienen, pero más o menos desde ahí yo les voy a explicar cómo va a ser el desarrollo de la exposición. En el módulo 4, que es Clínica de las Drogodependencias y Abordajes Institucionales, en los puntos a mirar, si bien son muchos, vamos a intentar abordarlos todos, haciendo un resumen general, y luego me voy a concentrar en el desarrollo más que nada de abordaje comunitario en adicciones, el abordaje clínico en el ámbito comunitario, las experiencias de los grupos que nosotros utilizamos desde nuestro marco de la problemática de las adicciones. En el módulo 4 está planteado los siguientes temas: contextos sociales, grupos familiares del adicto, clínica de las adicciones, articulación institucionales, grupales e individuales, la institución como continente, terapia individual, abordaje comunitario en adicciones, estrategia y metodologías, intervención de las adicciones en el contexto barrial, a nivel individual, grupal y comunitario, criterio de salud y enfermedad, vínculo habilitante al vínculo terapéutico, definición de grupo y la importancia de los grupos terapéuticos barriales. Eso es lo que es el cronograma de la unidad. Pero bueno, antes de empezar, yo lo que quiero decir que el desarrollo teórico yo lo voy a hacer desde la psicología social de Enrique Pichón Rivière. Y esta es una línea de abordaje de las múltiples que hay, desde una experiencia concreta, pero es muy importante también decir de dónde partimos, tanto desde el marco teórico,
desde la concepción de psicología, de la concepción de salud que uno desarrolla, y cómo lo intentamos aplicar en el ámbito concreto. Nosotros tenemos también, nos basamos del punto de vista de la base filosófica, el marco filosófico de lo que es el materialismo dialéctico e histórico, que, resumiendo de grande forma, buscamos que nos da mucha herramienta el método dialéctico para poder entender la práctica clínica y la práctica de intervención en salud desde entender la categoría del proceso, la idea de análisis de las contradicciones, el sujeto concreto en sus condiciones concretas de existencia. Ese marco filosófico nos permite poder entender al sujeto en sí. Y la psicología social, específicamente lo que busca hacer, dice que la psicología social busca estudiar el nexo fundante entre la relación dialéctica que hay entre la estructura social y la configuración del psiquismo. Es decir, cómo esa relación de esa estructura social en unidad dialéctica en la constitución de la subjetividad hoy. A partir de esa mirada general, la psicología social plantea también marcos, conceptos claves para el abordaje, como por ejemplo el concepto de sujeto, que la definición de sujeto desde la psicología social es la siguiente: es ser de necesidades que solo se satisfacen socialmente en relaciones que lo determinan. El sujeto es producido en una praxis, nada en él que no sea la resultante de la interrelación entre individuos, grupos y clases sociales. Acá ya hay una concepción clara de esto del sujeto de necesidades, de que no existe el sujeto aislado, la importancia de esa interrelación entre el grupo, entre las clases sociales, para poder entender el sujeto concreto en sus condiciones concretas de existencia. Luego lo voy a definir, ya cuando definamos adicciones y definamos la concepción de salud y enfermedad, el concepto clave de salud y enfermedad, que ya lo voy a desplegar. El concepto clave que para nosotros es clave en la clínica del abordaje es el concepto de vínculo, que en la definición de la psicología social dice que es una estructura compleja de interacción donde juegan entre dos sujetos, donde se efectivizan procesos de comunicación y aprendizaje. El concepto de vínculo es clave para nosotros también a la hora del desarrollo del abordaje y a la hora de ir estableciendo los distintos tipos de vínculos con las personas que están en situación de consumo. Pero antes de comenzar a contextualizar, el consumo de sustancias a lo largo del desarrollo de la sociedad humana tiene más de 2000 años, digamos. No es hoy que se consume sustancias, sino a lo largo de la historia de la humanidad siempre hubo consumo de sustancias, o en distintos momentos históricos se desarrolló el consumo de sustancias. Antes del sistema actual, el tipo de sustancia que se consumía básicamente eran de origen vegetal, entre raíces. El consumo de sustancias siempre tuvo dos en lugar de ritual, digamos, ¿no? Siempre, en los distintos momentos históricos, estaba presente la sustancia como una forma de comunidad, unir, por ejemplo, en los festejos, en los distintos ritos religiosos, por ejemplo, en el rito de la Iglesia Católica se habla de una última cena. Y dicen que en la última cena se comió pan y se tomó vino. ¿Sí? Y el vino figuraba simbólicamente como un lugar de unidad, de fortalecer un tipo de vínculo. Inclusive en los pueblos originarios. En los pueblos originarios también se daba distinto tipo de consumo de sustancias. Por ejemplo, ya sea a través de hongos alucinógenos o raíces alucinógenas, o por ejemplo la chicha, que es también una bebida fermentada, digamos, que se da por maíz. Y se consumía básicamente, pero no se consumía no se consumía todos los días, se consumía en un momento concreto de la sociedad, en general siempre relacionados con las cosechas, y se daba a través de ritos dados por chamanes, que eran los que regulaban la organización simbólica de una comunidad, básicamente en esos momentos históricos para que unieran la comunidad para las cosechas. Entonces, ese valor que tenía el consumo de sustancias, siempre tuvo en esos contextos históricos, tenían una forma simbólica de fortalecer vínculos en pos de una cuestión común. Por eso el consumo era reglado, si bien consumían todos, pero tenían cierta regla, no había
digamos, no se machaba, se machaban todos tal día, sí, pero no era un consumo permanente como es el consumo individual hoy en este sistema. Y el otro elemento que tenía, básicamente, era también de este simbolismo ritual que tuvo a lo largo de la historia, también tuvo el elemento de terapéutico. ¿A qué me refiero? Porque, bueno, hace 500 años atrás no había una farmacia cuando te dolía la muela, ¿viste? Entonces ¿qué existía? La medicina tradicional a partir de hierbas, a partir de distintos tipos de raíces, que también permitía ese otro efecto, digamos, ¿no? Inclusive, y a partir de esa práctica social, las sustancias tuvieron también ese valor. Pero a partir del desarrollo del sistema capitalista, en este momento histórico del sistema capitalista, en su etapa monopólica, imperialista, digamos, la concepción de la sustancia, el consumo de sustancias, ideológicamente está en función de lo que es el sistema hoy. Esta idea del consumo de sustancia como una forma de consumo individual, donde al vivir en una sociedad tan desigual, donde promueve como una de las ideas de la explotación del hombre por el hombre que plantea el sistema, la sustancia cobra ahora ya no un lugar de fortalecer los vínculos comunitarios, sino más que nada de soportar la fragmentación social y el aislamiento que promueve el sistema. Entonces, en el capitalismo, en este momento histórico, quizás de origen solamente vegetal o de raíces, sino es más que nada la era de las sustancias que son de diseño, son las sustancias de origen químico, que lo central en el consumo del capitalismo en este momento histórico, la función que cumplen, en tres roles centrales. Principalmente, ¿no? Porque hoy el narcotráfico y la consumo de sustancias es un negocio multimillonario en los distintos países porque mueven cantidades impresionantes de dinero. Y en eso están asociados grandes industrias como de la industria farmacéutica, la de los precursores químicos, el sistema Emilio, financiero en el red de lavado. perdón, te Sí, corto. Vos sabés que se te está escuchando bastante cortado. Capaz que conviene por ahora apagar un ratito tu cámara, así te podemos bueno, escuchar bien lo que decís. ahí se escucha Gracias. mejor. Sí, 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 ahí se escucha. Bien. Bueno, estaba planteando que en este contexto histórico del sistema capitalista, entonces tres factores concretos. El consumo de sustancia y el narcotráfico en este contexto tiene principalmente un factor económico, que es promovido por el sistema, donde están asociados múltiples a nivel mundial, el sistema financiero, las grandes corporaciones económicas, las grandes industrias farmacéuticas de precursores químicos, que a la vez cuentan con amplias redes del tráfico a partir de los transportes, ya sea a nivel marítimo, a nivel terrestre, a nivel aéreo, con lo cual es un negocio multimillonario, por eso en este sistema es tan promovido el consumo de las sustancias. Segundo elemento es un factor también de ideológico, político, de corrupción política también, hay que decirlo, porque no se puede entender el tráfico de sustancias o el tráfico del narcotráfico sin la corrupción a distintos niveles, tanto de los estados, de las fuerzas policiales, del poder judicial, porque una frase que siempre dicen en el barrio, digamos, todo el mundo sabe dónde se vende droga, menos el comisario, ¿viste? Entonces vos te das cuenta que al ser un negocio tan multimillonario, necesita de esta herramienta de corromper a niveles de las distintas fuerzas del Estado, y lamentablemente con la instalación del narcomenudeo también se está corrompiendo las relaciones sociales y vinculares en las mismas comunidades. Esta idea, ¿a qué me refiero? Porque muchas veces cuando uno observa la venta de droga en el barrio, te dice, bueno, pero si no tiene plata, ¿qué va a hacer? Entonces hay cierta legitimación a esa práctica. Entonces ahí observamos cómo desde el mismo sistema, a partir de necesidades de distintas características, se está promoviendo hasta la corrupción hasta los mismos agentes del barrio, que antes no vendían, pero ahora venden, por ejemplo. Y un tercer elemento, ya para cerrar esta descripción general, hay que decir que es un mecanismo de control social
que cuenta con un mecanismo de inducción al consumo que opera las 24 horas del día, que está pensado, que va con los valores de lo que es la sociedad de consumo, que es este ritmo de consumo que te instala no solamente el consumo de sustancias, sino el consumo generalizado, esta idea de que sos de acuerdo a lo que tenés, y si no tenés, no sos. Eso tiene un alto impacto subjetivo a nivel de sociedad, y entre los jóvenes mucho más todavía, porque también hay que decir que hay campañas diseñadas de introducir el consumo de sustancias de que prácticamente de los 10 años. ¿Y eso cómo opera en lo cotidiano? Opera desde estos mensajes, desde los medios de comunicación, desde la propaganda, que a uno a veces lo toma, a veces no lo piensa, pero este bombardeo constante va generando un tipo de subjetividad que fragiliza y a la vez que va instalando la necesidad de consumir para ser, digamos, ¿no? O también tiene que decir, también, ya cuando hablemos de adicciones, como también las drogas también es una forma de sostén ilusorio, o también es una forma de evasión de la realidad. Pero con respecto a estos mecanismos que se utiliza del sistema en la actualidad, a partir, por ejemplo, de las propagandas, donde hay campañas específicas hacia los jóvenes, como por ejemplo de tomar tal bebida, como por ejemplo la cerveza, que cuando te dice cerveza X, el sabor del encuentro, por ejemplo, en esa frase que uno no la piensa, pero cuando la pensás, ¿qué te está diciendo? Que vos no te podés encontrar con otro, digamos, no te podés vincular con otro si no hay una sustancia objeto que media. Entonces, la idea de que hoy, si no hay una sustancia para tomar, que está en la cerveza, y la cerveza tiene esta idea de la propaganda, viste que siempre todas las propagandas son de cierto estereotipo de belleza más que nada anglosajona, rubito, blanquito, mide 2 metros, que está en los mejores lugares, y ahí va instalando poco a poco la idea de el consumo de sustancias como también un valor simbólico de sexualidad, de poder, del estar bien, del estatus. Y eso tiene un profundo impacto en las poblaciones de jóvenes, porque también se da que al estar en una etapa de entrada de la pubertad o a la entrada de la adolescencia, donde hay todo un proceso de constitución de identidad psíquica, tiene mucho impacto de eso, pero eso es promovido todo el tiempo. Y eso va generando las características de consumo a nivel de las distintas estructuras sociales. Estos mecanismos de inducción al consumo, en realidad, operan a la vez como verdaderos mecanismos de control social. ¿En qué sentido? Porque cuando se promueve lo hermoso de consumir el tipo de sustancia, pero nada se dice del daño o cuando te toca estar enfermo, porque el otro discurso, una vez que estás enfermo, ya sos excluido. Es el famoso, bueno, te promueven todo el tiempo que consumas bebidas alcohólicas, pero cuando sos alcohólico, ya sos el borracho de mierda, ya sos mirá cómo está. Entonces, la misma sociedad que te induce a consumir en el discurso social es la misma que te excluye, es la misma que te discrimina y es la misma que te criminaliza también. Desde la ideología, desde un sistema. Para poder entender en ese contexto es donde se desarrolla la problemática actual hoy del consumo de sustancias y las adicciones. Quizás estamos viviendo en un momento histórico en nuestro país de una experiencia inédita, porque nunca antes en la historia de nuestro país llegó a este nivel de consumo o este afianzamiento del narcomenudeo. Y ya no solamente de una región de la Argentina, porque muchos dicen, no, bueno, Rosario, sí, es tremendo la problemática de Rosario, pero si uno se empieza a analizar a lo largo y a lo ancho de la Argentina, está tan instalado el narcomenudeo que va fragmentando los vínculos sociales y comunitarios y a la vez va naturalizando que quizás hace 10, 15 o 20 años atrás no era normal, no era común ver a un chico en una esquina o fumando marihuana o inhalando pegamento o metiéndose un saque de merca o fumando pasta base. Este proceso que estamos viviendo se va legitimando y va impactando a nivel de subjetividad y es muy importante problematizarlo. Desde nuestra mirada, desde todo este encuadre y de esta introducción que yo hice, es muy importante contextualizar dónde estamos parados. Estamos parados en un momento de un auge, de un crecimiento y de mecanismos de que opera el sistema capitalista constante de instalar el consumo a todos los niveles, pero el consumo de sustancias
por todos estos elementos que yo dije, por el interés económico que hay, por la cuestión política, de poder político y corrupción que hay en el medio, y también porque es un mecanismo de control social, y en ese mecanismo de control social no es casual que se haya instalado el consumo de pasta base, de cocaína, por ejemplo, en todos nuestros barrios, y principalmente en los barrios populares. Y no es casual que si uno se pone a analizar cuándo apareció el consumo de Paco en la Argentina, y pasó después del 2001, después del argentinazo, por ejemplo. Porque antes, por ejemplo, los primeros indicios del consumo de la pasta base, que fue traído por narcos peruanos, fue en el año 95 96, en las villas de Buenos Aires, en la 1 11 14 o en la 31, fueron los primeros registros que hay de consumo de pasta base en el año 95 96. En el 99 se forman las Madres del Paco, se llama ahí en Buenos Aires, y el boom y el estallido desde el 2001 para acá es impresionante. Pero ¿qué pasó en el 2001? En el 2001 hubo la revuelta que hubo, y a partir del 2001, 2002 en adelante, se puede decir que hubo una verdadera década ganada del Paco, digamos, como pasta base, y una característica central, se fue instalando el policonsumo, que eso es la otra característica que estamos viendo. Porque no es solamente que se consume Paco, en el policonsumo es donde está instalado principalmente el alcohol, los psicofármacos, el tabaco, pasta base, y la característica de los chicos que tenemos que atender es esa característica. Con lo cual requiere pensar formas y estrategias clínicas atendiendo esa característica. Dicho esto, nosotros, desde nuestro equipo y de nuestra concepción, trabajamos a las adicciones, primero a entender las adicciones como un fenómeno complejo, ¿sí? Muchas veces se dice, no, bueno, quizá yo lo escuchaba antes, yo no lo escucho tanto, pero antes, hace 10 años atrás, escuchaba, no, él se droga porque tiene los papás separados. Sí, lo afectivo puede ser un factor. No, no, él se droga porque nadie lo quiere. Sí, sí, puede ser. No, no, él se droga porque es pobre. Bueno, lo pensemos. Es decir, no hay una única causalidad. Nosotros hablamos de entender a las adicciones como un fenómeno complejo desde la policausalidad. Es decir, hay múltiples causas que llevan que se llegue al consumo de sustancias. Y por eso nosotros decíamos, de esta mirada de la psicología social, entender al sujeto concreto en su situación concreta. ¿Qué quiere decir eso? Las condiciones concretas, porque hay múltiples causas que te llevan al consumo de sustancias. Que alguno puede ser efectivamente porque se separaron los padres, otro puede ser por experimentar, otro puede ser por estos mecanismos de inducción, o como nos pasa en el barrio donde nosotros trabajamos. Muchos se han drogado porque los tranzas del barrio les empezó a regalar la dosis, hasta que lo engancharon a los chicos, y ya no tuvieron que regalarle más la dosis porque ya estaban enganchados. Es decir, hay distintos y diversos mecanismos, o se llega por estos mecanismos de inducción que operan las 24 horas del día, de este valor simbólico que se da a las sustancias, o también de poder tolerar tremendas frustraciones que te impone el sistema también, ¿no? Bueno, entonces a la adicción entendemos como un fenómeno complejo que tiene múltiples causas que la generan. Nosotros la definimos como una enfermedad. Puede ser polémico quizá para otras concepciones, porque si le digo enfermo a un adicto lo estoy criminalizando. Nosotros decimos sí, es una enfermedad. Por un lado, para diferenciar la idea de vicio, porque vicio refiere a una acción consciente que puede ser valorada moralmente por lo social, que puede ser aceptado o no, pero requiere también de una acción consciente individual de tomar esa acción. Es decir, nosotros decimos que no es un vicio las adicciones, porque muy, muy común escuchar en los barrios, no, ya están los viciosos ese, si le gusta el vicio. Y si le gusta el vicio, y es una adicción personal, bueno, vos ¿por qué te metes si él se droga porque quiere? Entonces, si se droga porque quiere, ¿por qué tendrías que ayudarlo? Entonces, nosotros qué planteamos, al ser una enfermedad, el adicto no se droga, tanto a nivel de impulsividad, compulsividad y a nivel orgánico, que lleva a que esté consumiendo constantemente, y porque el adicto lo primero que pierde es la voluntad, digamos, ¿no? Entonces, y si es una persona que está enferma, hay que ayudar. Y eso también es una discusión política de por qué hay que ayudar a una persona que está enferma. Y eso a la vez también nos da herramientas políticas de por qué le exigimos al Estado que haya políticas a nivel de prevención, que haya políticas a nivel de comunidades terapéuticas, que haya políticas a nivel de salud mental en las instituciones, porque es una enfermedad. Porque, digamos como en el sistema público, en los sistemas de salud, y al no registrarse como una enfermedad, dice, bueno, ¿para qué voy a invertir si no es un problema?
digo este debate porque es muy importante diferenciar del vicio de la enfermedad. Nosotros decimos que es una enfermedad que afecta al sujeto en una dimensión integral. Y esa dimensión integral es a nivel biológico, psicológico y social. ¿Por qué biológico? Porque afecta al cuerpo, afecta al cerebro. Por ejemplo, y digo el alcohol, por ejemplo. Los daños que va generando el consumo del alcohol en un proceso crónico, que daña distintos tipos de órganos, daña a nivel del sistema nervioso central, las graves problemáticas que puede generar a nivel de cirrosis hepática, por ejemplo, el hígado, riñones, pulmones. Hay un daño concreto. Pero vamos a complejizar más. Por ejemplo, con el consumo de pasta base es lo que más me toca ver a mí. Por ejemplo, ¿por qué decimos que daña a nivel del cuerpo? Porque, por ejemplo, nosotros trabajamos con chicos que llegan a consumir entre 50 a 70 dosis de Paco en un día. El efecto dura entre 8 y 10 minutos, que tiene un alcaloide bajo en cocaína, pero tiene una gran cantidad de otros productos químicos que el chico al inhalar la pasta base, en general en el barrio la utilizan con un tubito y le ponen una virulana, y cuando untan con el papel de la pasta base, al quemar e inhalar, incorporan metal a sangre, que luego le va a generar una situación de anemia. Los chicos, como son un estimulante, van perdiendo el hambre, van perdiendo el registro de la sed, se deshidratan. Es muy común ver a los chicos que ya están en situación de adicción, ver, por ejemplo, con los labios llagados, las manos lastimadas, muy flaquitos, en general con muchos problemas en la piel o con problemas de infecciones. Por eso decimos que es a nivel orgánico. Y es muy importante ver ese primer aspecto porque a la hora de organizar la intervención, qué importante es ese primer nivel de atención en salud, ya sea para curar una herida, ya sea para llevar una primera asistencia médica. Una primera cosa que nosotros hacemos en la parte biológica, el protocolo en general cuando llevamos a un chico por primera vez a un médico clínico, el médico clínico lo primero que hace son los análisis y luego le mandan a hacer una radiografía de tórax. ¿Saben para qué? Porque lo que se está instalando mucho es lo que es el famoso pulmón de Paco. Es decir, cuando te salen en la radiografía en los pulmones se ven puntos negros por el tipo de ácido que tiene la pasta base y va generando problemas respiratorios. ¿Por qué decimos que es psicológico? Porque al consumir distintos tipos de sustancias, más que nada de origen de alteración del sistema nervioso central, por ejemplo, es muy común que los chicos en estado de consumo agudo pueden llegar a tener trastornos psicóticos breves, que es la pérdida de la realidad, altos niveles de impulsividad, de ansiedad, de agresividad. A veces nos tocó trabajar con chicos que muchas veces hay estados confusionales, hay una pérdida de referencia de espacio-tiempo. Hay muchos chicos que no saben en qué día viven o ni la hora. Hay muchos chicos que no se acuerdan cuándo cumplen años, por la alteración que hay a nivel del sistema nervioso central, del efecto que genera la sustancia a nivel de neurotransmisores, y en distintos, también hay que decir que también hay distintos tipos de daño en el sistema cerebral, depende de la sustancia, en general el lóbulo frontal, que es más conocido que el lóbulo frontal como una regulación de la impulsividad, del control le llaman el lóbulo de la socialización y la humanización. Por eso estos daños a nivel psicológico es muy común en los chicos generar estos trastornos de ansiedad paranoide que están, estos niveles de impulsividad, estos pocos niveles de control que tienen a veces de las conductas. Y a nivel social, por eso decimos biopsicosocial, y a nivel social, ¿qué es lo que se genera y lo que notamos en nuestro sector donde nosotros trabajamos? La fractura, la fragilización de los vínculos, muchas veces la ruptura de los vínculos sociales y comunitarios en el grupo familiar, porque, por ejemplo, una cosa que notamos que los chicos cuando comienzan ya en estado de adicción, de esa dependencia orgánica y psicológica que tiene la sustancia, muchas veces en su crisis de abstinencia, que la abstinencia, ¿qué es la abstinencia? Es el conjunto de signos y síntomas que expresa una persona ante una situación de privación de la sustancia. Y pueden tener en ese signo de abstinencia estados de sudoración, estados de ansiedad paranoide, agresividad, en fin. Entonces, muchas veces se entran a robar. O a veces primero le roban a la madre que le faltó 50 o 100 pesos del monedero. Luego
ya no tiene le roba la alcancía al hermanito. Después ya no tiene cubiertos en la cocina. Después se quedaron sin olla. A mí me tocó ver chicos que robaron hasta la... Y en los barrios, por ejemplo, hay muchos de los tranzas, te agarran de todo. Te agarran desde el chanchito hasta sillas, mesas. ¿Y eso qué genera en la familia? Los conflictos que genera, primero es decir, ya está este infeliz que me está robando, y empieza el conflicto de los roles dentro de la familia entre padre y madre. Hay un gran discurso. Nosotros notamos que las que están al frente en general de la condición de lucha son las mujeres, son las madres, son los hermanos, y muchas veces se cuestiona a la mujer de por qué no te fijas en tu hijo, por qué no nos cuidas. Empieza la fragmentación, empieza la discusión entre hermanos. Estaban, por ejemplo, entre el hermano que no consume y el que consume dice, entonces me tengo que drogar para que vos me atiendas, y genera esa cuestión. Y llega hasta el momento, a veces, de complejización del consumo, que muchas veces el chico queda aislado, queda fuera del grupo familiar, y entra la otra etapa de lo social, de cómo se instaló el narcomenudeo, y muchas veces estos chicos quedan a la merced de los vendedores de droga o los tranzas, que pasan a ser los famosos soldaditos muchas veces. Que en los lugares que nosotros trabajamos muchas veces vemos que los chicos son utilizados para robar distintos tipos de elementos para cambiarlo por sustancias. Eso muchas veces lleva a que haya mayor agresividad y violencia en el mismo barrio, o hacia afuera, o muchas veces guerra entre bandas, o muchas veces va generando, muchos chicos mueren a veces por enfrentamiento con otras bandas o por la policía, y va generando una fragmentación de los vínculos sociales y del grupo social. Muchas veces la familia queda totalmente disgregada, muchas familias quedan a veces muy fragmentadas, hay mucha conflictividad, y la familia pierde ese lugar de refugio que quizá en otro momento histórico tenía. Entonces, por eso decimos que a nivel biopsicosocial, que tiene múltiples causas que las generan, y que si bien afecta a todas las clases sociales, y lo vuelvo a repetir, afecta a todas las clases sociales, porque hay un discurso también desde el sistema que parece ser que el problema de las adicciones solamente están en los barrios pobres. Y cómo inclusive, miren cómo operan y fundamentan estas ideas, hasta con programas de televisión como por ejemplo Policía en Acción. Vos ves Policía en Acción y parece ser que los barrios populares y la villa son la sucursal del infierno en la tierra, más o menos. Y van metiendo que la idea de que el adicto hay que matarlo, es criminalizado, y saben mucho lo que hizo la Patricia Bullrich en el gobierno de Macri de militarizar las villas también, y no de abordar el real problemática del narcotráfico. Digo esto porque, si bien existe el narcomenudeo en los barrios populares, pero los que realmente manejan el negocio y que mueven en el negocio no viven en la villa, viven en los mejores lugares que el dinero paga. Y en general a los principales narcotraficantes los sacaron del Nordelta y no de la 1114, digamos. Entonces, pero ese discurso social te lleva a criminalizar y a complejizar aún a la mirada del abordaje. Bueno, dicho este contexto, dicho esta definición de entendidas las adicciones, nosotros también nos proponemos a poder pensar cómo son las instituciones hoy que tratan las problemáticas de las adicciones. En general, la problemática en las instituciones, más en este último periodo, se puede decir que muchas veces las instituciones no son tan contenedoras, sino que más que nada son expulsoras, muchas veces. Y más si vienen de sectores más bajos o de familias, muchas veces la institución, en vez de contener o acoger, te expulsa o te maltrata, o la necesidad de que haya inclusive instituciones que puedan tener, inclusive los profesionales que trabajan dentro de esas instituciones, una lógica de mayor humanización a la hora del trato. Pero los dispositivos que hay, por ejemplo, en lo que uno conoce en general, son a nivel institucional, existen de forma fragmentada, y creo que es uno de los problemas a nivel de los abordajes, es lugares de desintoxicación. Esos lugares de desintoxicación se dan cuando hay en crisis agudas de consumo, que en general un proceso de cuando un chico está en un alto nivel de intoxicación, se le lleva a la guardia de un hospital. En esa guardia lo que se hace en general se intenta estabilizar al adicto a partir de, bueno, lo vieron creo en la clase anterior, a través de ansiolíticos. Primero, el primer paso es que cuando un chico está en intoxicación aguda, es cuidarlo a él y cuidar también a terceros por su crisis de consumo.
y poder estabilizarlo a nivel orgánico y psicológico en un proceso de desintoxicación que puede llevar a veces, por lo menos en Tucumán, puede llevar de 48 horas a lo máximo una semana que esté en la guardia. Pero el problema, que está bien que existan, y creo que tiene que haber mucho más centro de lugares de desintoxicación en las comunidades, porque es una problemática principalmente que se triplica los fines de semana, donde hay mayor consumo, digamos, pero a veces está que muchos chicos no llegan a la desintoxicación y a veces genera muchos problemas en su propia salud, en laceraciones, intentos de suicidio, agresiones. Bueno, en ese aspecto el chico llega a desintoxicarse, se desintoxica, eso es lo que nos pasa a nosotros. Pero cuando sale del hospital, vuelve al barrio, pero no hay ningún seguimiento de eso. Entonces, a la otra semana vuelve de nuevo intoxicado y lo vuelve a hacer el circuito y se transforma en una verdadera puerta giratoria, digamos, ¿no? Porque si bien la institución te recibió, te desintoxicó y te dice, bueno, hasta acá llegué yo. Bueno, ya cuando salga del hospital ya no es tema mío, ¿eh? Y lo esperaré, ya será la próxima vuelta. Ahí tenemos un primer nivel. Es importante los centros de desintoxicación. Desintoxicación es muy importante porque el consumo creció y es una problemática. También hay comunidades terapéuticas. Las comunidades terapéuticas hay en general a nivel estatal, acá en Tucumán por lo menos hay a nivel estatal, y hay muchísimas a nivel religiosa, tanto de la Iglesia Católica como de las comunidades evangélicas. Digamos. Mucha gente, es muy importante esto también hay distintos modelos de comunidades terapéuticas. Las estatales más que nada son más cognitivos conductuales, trabajan mucho el tema de la cuestión de los hábitos, de estructurar tipos de hábitos, horarios, formas. Muchos chicos por ahí, por lo menos en Tucumán, nos vemos que tienen poca tolerancia, a veces en la primera semana ya se vuelven, digamos, ¿no? Si bien por la nueva ley de salud mental determina que nadie puede estar internado en contra de su voluntad. Y hay un discurso muy común en los barrios que tiene que ver con el modelo médico hegemónico, que muchas mamás te piden, por favor, ayúdenlo a mi hijo, internarlo, por favor. Y está la idea de que la internación es la cura. Y queremos decir que la internación es parte de un proceso de tratamiento psicológico, no la cura. ¿Que es necesario? Muchas veces es necesario, pero no toda internación cura. No, la internación no cura. La internación es parte de un proceso terapéutico de estabilización. Porque ¿qué pasa? ¿Y por qué digo esto? Porque cuando los chicos, después ya sea en una comunidad terapéutica estatal o una comunidad terapéutica religiosa, a veces los llevan a Misiones, los llevan a Córdoba, pueden estar 6 meses, 8 meses, inclusive hay chicos que estuvieron 2 años, pero volvieron al barrio. Y cuando volvieron al barrio, y las condiciones de venta de drogas se triplicó, las condiciones de pobreza siguieron la misma. Volvió a su misma pieza donde duerme con 16 personas más, donde no tiene agua, no tiene trabajo, en cada esquina, y bueno, vuelve de nuevo la recaída, vuelve de nuevo al consumo, porque no hay continuidad en ese proceso. Con esto, ¿qué quiero decir? El modelo de clínica, charla, que nosotros por ahí hablamos de clínica en el ámbito comunitario, por lo menos, y en Tucumán genera un debate en la órbita de la academia o en la órbita de la salud mental muy grande, porque hay una fuerte idea de que la clínica solamente se hace en el ámbito de un consultorio privado o en un consultorio donde tiene que ver cierto marco de referencia institucional. Bueno, nosotros decimos que este nuevo fenómeno social que son las adicciones, de este nuevo fenómeno nos tiene que llevar a pensar y repensar nuevas prácticas de intervención clínica con encuadres flexibles de acuerdo a las condiciones concretas de los barrios, porque tenemos un problema. Una gran cantidad de las personas que nosotros trabajamos en los barrios populares, en los barrios más pobres, no demandan asistencia psicológica. Dicen, che, ¿sabe qué quiere el psicólogo? No se pagan 1.500 pesos por semana para tener su clínica privada, digamos. Que ojalá lo pueda hacer desde ya o que ojalá pueda contar. Por eso no quiero decir que la clínica a nivel individual no aporta y mucho. Pero también es verdad que hay que decir que hay que pensar que la clínica también se puede dar en otros ámbitos a nivel comunitario. Porque es importante cómo entender la salud y la enfermedad. Y ahí viene el concepto de salud que yo quería tomar desde la concepción de Pichon Rivière. Entender al concepto de salud y enfermedad como una unidad dialéctica. Es decir, son una unidad de contrarios, pero forman una unidad. Son dos caras de la misma moneda. Pichon Rivière decía,
define a la salud, dice que que el sujeto es sano en tanto cuando puede apropiarse de la realidad transformándola a la vez que se transforma el mismo. Y instala una idea clave de salud, el concepto de transformación. El sujeto y dice, el sujeto es sano también cuando está activamente adaptado, tiene una mirada crítica, sujeto protagonista, donde tiene esta capacidad de la creatividad. Y la enfermedad remite a un sujeto pasivo, no transformador, con dificultades en el proceso de comprensión de la realidad y del aprendizaje de la realidad. La enfermedad remite a una idea estanca, repetitiva, no integradora. Entonces, el concepto de salud y enfermedad es muy importante entender, porque a la vez Pichon plantea que nadie es totalmente sano y nadie es totalmente enfermo. ¿Y por qué nos sirve eso? Porque siempre hay un punto sano, en los peores de las patologías siempre hay un punto sano de donde tirar. Nosotros desde la clínica siempre intentamos buscar los aspectos sanos de cada comunidad, de cada paciente, porque hay un discurso también muy fuerte que tiende a generalizar y a discriminar diciendo, ¿para qué te voy a trabajar en esa villa? Te van a pegar un tiro si son todos choros, son todos... El adicto no se cura. ¿Para qué te gastas si el adicto no se cura? Entonces, si no se cura, ¿para qué va a intervenir? Déjalo que se vaya. Es decir, bueno, nosotros decimos no. Al entender a la salud como sujeto activo, que siempre hay un punto sano donde trabajar, es importante ir a diseñar cómo llegar y buscar esos aspectos. ¿Es fácil? No, no es fácil, porque implica todo un desarrollo metodológico, un desarrollo de una concepción de salud y enfermedad, un desarrollo de concepción de la transformación para poder llegar a eso. Para eso nosotros, en esa concepción de salud y enfermedad, es muy, muy interesante ver que esta relación permanente. Con esto quiero ir también al concepto de clínica, digamos, ¿cómo sería la clínica en general? Sí, bueno, si uno toma la idea de clínica, la clínica viene del griego clínique, que antes se refería a la práctica médica de atender al paciente en la cama, eso se refería. Pero llegó a la idea simbólica clínica, refiere a inclinarse ante el padecimiento del otro. Eso refiere a la idea de clínica, digamos, ¿no? Pero para nuestra concepción, que si bien decimos nosotros sí, es muy importante poder entender al ser humano que sufre. Es una concepción clave. Entender al adicto, que es un ser humano que sufre, es importantísimo. También para poder nosotros trabajar muchas veces prejuicios internos que tenemos a la hora de atender a un chico con consumo o una persona con consumo, porque también nos juegan las cuestiones propias que podemos llegar a tener nosotros ¿cómo se dice?, de prejuicios muy marcados a veces, y es difícil trabajar con un chico en situación de consumo o una persona en recuperación. Pero si nosotros entendemos que es un sujeto que está sufriendo y que tenemos que ayudarlo, pero también la psicología social nos permite entender que la clínica no es solamente inclinarse ante el padecimiento del otro, sino también es concebir la clínica como una mirada particular, específica, un lugar de acompañar, un lugar de sostener, un lugar de confrontar con otro la realidad. Y ahí viene la importancia de poder entender que la clínica también tiene este otro rasgo, digamos, ¿no? De acompañar, de confrontar junto a esa realidad, y esto lleva a que el terapeuta o el que interviene a nivel asistencial se involucre en el lugar del conflicto del paciente, y ese lugar de conflicto en la comunidad. Bueno, esta idea es muy importante, porque para nosotros la clínica, acompañar a un otro, sostener, confrontar juntos, esto de integrarse en el conflicto de ese malestar, buscar generar creatividad, promover el aprendizaje, sostener y elaborar la confrontación de esa realidad, la transformación y busca de la autonomía. También la entendemos como rasgo de la clínica y elementos de la clínica. Bueno, y ahora me dirán, bueno, pero decir, bueno, ¿qué en el propio barrio? Y se puede generar métodos de intervención clínica a partir de empezar a estructurar encuadres de abordaje. ¿Y cómo son los encuadres? Que son
que pueden ser encuadres flexibles. ¿Y a qué me refiero con eso? Respetar, por ejemplo, los procesos de tiempo y espacio. Si bien, ¿y cómo sería? Nosotros muchos años, los espacios de referencia en los grupos terapéuticos que trabajamos en la Costanera fue un patio de una casa bajo un árbol. ¿Y cómo logramos instalar que eso sea un espacio de referencia? Primero, principal, por el tema de una vez que vos haces el vínculo con el paciente o con el grupo familiar que va a asistir, es muy importante respetar tiempo y horario. Es decir, todos los viernes, de las 6 hasta las 7, te espero acá. Y muchas veces los chicos no llegan, pero vos tenés que estar. Porque vos tenés que ir instalando en esa, ¿cómo se dice? En ese caos que muchas veces tienen los chicos, un lugar de referencia, porque una cosa que los chicos muchas veces pierden es el lugar de referencia de espacio-tiempo. Entonces, al instalar un encuadre de espacio-tiempo, es decir, todos los viernes nos juntamos a la CAC para hacer tal cosa. Es muy importante ese encuadre. Después también, una vez que se instala ese encuadre del espacio-tiempo, muchas veces te toca trabajar en el barrio y bueno, los ruidos, las discusiones, bueno, tener cierta flexibilidad y promover el lugar de la escucha. Digamos, ¿qué es lo que te trae el chango? ¿Qué trabajás? La situación a veces de enojo o cuando está intoxicado. Va gestando su espacio, pero para lo primero que hay que generar es generar el espacio de referencia. Una vez que vos vas gestando ese espacio de referencia, nosotros, ¿qué utilizamos en el barrio? Nosotros utilizamos lo que son el abordaje comunitario de grupos terapéuticos. ¿Y qué sería eso? Una vez que instalamos el encuadre de tiempo-espacio, el de escucha, a medida que vos tenés ya, por ejemplo, en los barrios, por ejemplo, en Los Vázquez tenemos, que es otro barrio de Tucumán, todos los jueves reunión de grupo terapéutico, de las 6 hasta las 20 horas. Y todos los chicos cuando van, saben que van a la reunión a plantear sus cuestiones individuales, y luego se ve la cuestión de las tareas, pero ahí ya está instalado un día de que ese día es el día, mucha gente en el barrio decía, no, los viernes se juntan los drogados. Pero ya había un registro a nivel del mismo barrio que en tal hora, en tal espacio, estaba ese lugar de encuentro, que ya tenía otro nivel simbólico, digamos, ¿no? Donde se trabajaba la salud de los chicos que estaban en consumo. No, si te querés rescatar, llegate el viernes a tal hora, decían los mismos chicos en el barrio o las mismas familias, digamos. O que puedes operar los lugares como las organizaciones que tenemos, digamos, ¿no? Bueno, en ese sentido, la clínica en el ámbito comunitario es muy importante poder entender todas estas características y nosotros utilizamos como método en ese sentido ir desarrollando un método que es trabajar lo vincular. Es muy importante trabajar desde la psicología social, nos centramos mucho en trabajar desde el vínculo, toda la historia vincular a nivel intrapsíquico e interpsíquico de esa persona. Y el objetivo que tenemos como terapéutico es sanear esos vínculos, generar que la persona pueda, una vez que esté estabilizado a nivel de su consumo y pueda pensar y pueda repensar su problemática y qué significa la droga o qué tapona eso, llegar a un proceso de elaboración de su problemática y poder empezar a sanear vínculos. ¿Por qué es tan importante sanear vínculos? Porque muchas veces los chicos por su situación de consumo terminan muy alejados de sus grupos familiares porque muchas veces golpeó a su madre, muchas veces hizo acciones que generen mucho a veces enojo en los grupos de vínculos vinculares cercanos que tiene. Entonces, una estrategia es sanear esos vínculos. Para eso es necesario, a la hora de intervención en el territorio, para nosotros acercarnos y generar todo este proceso que yo estoy hablando, darse una metodología. Nosotros hablamos de ir generando lo que se llama el vínculo habilitante. ¿Qué es el vínculo habilitante? En realidad el vínculo habilitante es, como Pichon River definía el vínculo como una estructura interaccional compleja, que se da entre dos personas, donde se tiene que efectivizar de forma positiva la comunicación y el aprendizaje. El vínculo sería también un tipo de relación con la persona que está consumiendo, pero que sea que haya cierta de reciprocidad y empatía, digamos, ¿no? Y es muy importante, ¿cómo se establece un vínculo habilitante?
El vínculo habilitante es muy... Nosotros, por ejemplo, en el barrio de La Costanera, cuando empezamos a trabajar en el barrio, lo primero que tuvimos que hacer es conocer la historia del barrio, las características del barrio, las formas sociales, culturales, la música que tienen. Y a partir de empezar a transitar y conocer, por ejemplo, nosotros con las madres trabajamos mucho, fueron los que nos habilitaron primero al barrio. Nos dieron muchos vecinos ya empezaron a darnos cierta confianza porque sabíamos que no éramos policías, que no veníamos de una institución X, y nos empezó a habilitar a que podamos transitar ese barrio. Y a partir de poder, esa primera habilitación social que tuvimos en el barrio, nos dimos un trabajo de poder acercarnos a los chicos que estaban en consumo, por ejemplo, a la par del río en el basural. Y la primera forma que fue de ir llegando, no nos llegamos con la pregunta de ¿por qué te drogas? Sino ¿qué necesitas? Y en ese ¿qué necesitas? Ir generando un tipo de vínculo, de a poco, ir construyendo primero, de ir conociendo, no, porque los chicos en general cuando están en consumo tienen una mirada son muy desconfiados, tienen una mirada muy... te miden todo, ¿viste? Están muy perseguidos, como dicen en el barrio, pero las primeras acciones que nos fueron permitiendo ese acercamiento, primero era yo siempre recuerdo un caso de un chico que estaba lastimado, decir, bueno, sí, te acompaño hasta la sala, hasta la salita si te curan. No, yo no quiero ir, bueno, yo voy a venir tal día y vamos a ver. Y así fue el acercamiento hasta que un día, Alita, se hizo esa primera cura, y ahí la relación cambió, y la relación vincular fue distinta. A partir de que se instaló esa relación de vínculo habilitante, pudimos ir poco a poco estableciendo una relación de mayor cercanía, de conocer ya su historia, de empezar a saber cómo se llamaba, y ya en un proceso de esa demanda pudimos establecer, por ejemplo, los espacios de escucha, ya no solamente de por qué se drogaba, sino cuál era su historia, qué cosas sentían, hasta poder llegar a intervenciones en el barrio, ¿no? Ser a nivel de la interacción del grupo terapéutico barrial. ¿Por qué es importante en esa relación del vínculo habilitante al vínculo terapéutico? Es muy importante a la hora de relacionarse. Yo pensando también porque muchas veces nosotros en los barrios donde están los chicos, tenemos la organización y muchos chicos a veces se acercan, están en consumo, se acercan, te miran, hay mucha gente que inclusive a veces tienen miedo. Es importante cómo vos establecer ese vínculo para un acercamiento en ese aspecto, en el aspecto clínico, para poder ir haciendo una construcción que te permite en algún momento hacer un tipo de asistencia de otra manera, ¿no? Ya sea más que le permita, quizá en otra etapa, repensar su situación, digamos. Por eso es importante, con esto quiero decir también, importante de poder pensar la prevención y la asistencia como unidad dialéctica, porque hay muchas veces que se piensa la prevención y a la asistencia como forma separada, y en realidad son parte del mismo proceso, digamos. A nosotros nos toca trabajar más desde la asistencia, porque estamos en la comunidad en que trabajamos, los chicos ya están en consumo, pero a la vez, en los grupos terapéuticos barriales nos dio una experiencia muy interesante de que nosotros a la hora de intervenir en la comunidad tuvimos que diseñar una intervención en 3 niveles, a nivel individual, a nivel grupal y a nivel comunitario. A nivel individual fue todo este acercamiento que nos hicimos con los chicos, de llevarlo al hospital, de ir a visitarlos en las casas, de escuchar su problemática, de ir generando un espacio de vincular más de cierta intimidad. A nivel grupal, cuando pudimos instalar el grupo terapéutico, fue muy importante porque fue el lugar de referencia simbólica donde los chicos recurrían, ya no solamente del caso por caso, sino por ejemplo, en la Costanera pudimos establecer una cuadra donde nos juntamos, que era la cuadra de Doña Blanca, porque era que ahí se hacía la reunión de los grupos terapéuticos, donde otros chicos que estaban en consumo se han empezado a acercar, y a partir de ese proceso grupal pudieron compartir experiencias, sus problemáticas, pudieron empezar a poner en palabras, pelearse, discutir, pero el lugar de grupo cobró el lugar de sostén, un lugar de contención, porque el grupo es un sostén del psiquismo. Generar procesos de grupalidad es muy importante, porque opera como sostén necesario en una primera etapa para contener. Y esa etapa de contener implica el escuchar, donde los chicos poco a poco vayan ganando espacio. Muchas veces el rol de coordinación en el grupo terapéutico es más, una primera etapa es de mucho de contener y a veces siendo muy directivo, a veces, hasta que se vayan gestando la interacción en esa dinámica grupal, donde se empiezan a establecer los vínculos entre ellos, poder reconstruirse también sus historias parecidas y a la vez particulares, porque
los chicos en el grupo aportan su singularidad, su caso concreto particular, pero lo comparten con otros. Y esa producción grupal y colectiva, si bien le sirve a todos los integrantes, pero también le sirve en la individualidad de cada uno. El grupo terapéutico barrial también fue pensado, por esto lo que decía recién, al haber dispositivos institucionales fragmentados, donde, por ejemplo, por un lado está la desintoxicación, bueno, me desintoxico y veme en la próxima. O la comunidad terapéutica, que se quedaban 2 años, 3 años, pero volvió al barrio y no había continuidad terapéutica. El grupo terapéutico barrial te permite la continuidad del proceso terapéutico. Porque si no brinda referencia en el lugar donde vuelve, ¿cómo hacer? Y ahí está la integralidad del abordaje. Ahí está la integralidad de la salud, porque la salud mental no se gesta en los hospitales. La salud mental se gesta en las comunidades donde las personas se mueven, digamos. Porque el hospital, ¿qué hace? Cura la enfermedad. Nosotros tenemos que promover la salud, digamos. Entonces, el grupo, como un lugar de referencia, para continuar su tratamiento, y ahí está esta idea del sujeto que decía yo recién de la definición de salud de Pichon River, de sujeto transformador. Es decir, ese mismo chico, que eso fue la experiencia en Costanera y en Los Vázquez, donde los mismos chicos que estaban en la esquina, como dicen en el barrio, choreando, o pipiando, o fumando pasta base, poco a poco pudimos lograr, primero, que se vayan encontrando, vayan gestando un espacio de encuentro. Primero hay que gestar un espacio de encuentro, porque el proceso grupal lleva un tiempo. El proceso grupal implica una cantidad de elementos para que se dé grupo, porque no toda reunión es grupo, no todo encuentro es grupo. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y el grupo terapéutico es un grupo que tiene como tarea y porque la recuperación de su problemática. Por eso, y es la salud, es la tarea que tiene el grupo. Entonces, al empezar a encontrarse con otros en el mismo grupo del barrio, pudieron pensar, repensar, encontrarse, poder historizar, y a la vez vino la otra etapa de decir, bueno, pero ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿De qué nos sirve? Bueno, que no consumamos, porque buscar que sean protagonistas en su propio barrio, buscar que sean reproductores de salud. A medida que se estén recuperando, su propia recuperación pasa a ser una herramienta de transformación para otros. Porque este discurso, mirá los piperos que ahora se hacen los recatados, como decían en el barrio, ahora abrieron, por ejemplo, el merendero Nos Vázquez. Cuando abrimos el merendero Nos Vázquez, lo abrimos con esta concepción de que estos chicos que se estaban recuperando después de haber, o estaban en la esquina, puedan empezar a tener otro rol protagónico de transformación en el barrio. Entonces, primero lo que utilizamos que los chicos amasen, y nos sirvió mucho el tema de la amasada, que amasen ellos el pan, porque es una descarga de ansiedad muy importante, trabajar la tolerancia a la frustración, trabajar las diferencias. A veces se arman altos quilombos, ¿no? Porque y tener que tener cuidado, y eso también, cuando los chicos recién están en esa etapa, hay tener cuidado con algunas cuestiones, que no haya muchos cuchillos, porque ya nos pasó inclusive peleas o discusiones, porque esa es la dinámica que tiene. Pero a medida que se va consolidando el proceso grupal, y el merendero pasó a ser un lugar de encuentro de los chicos. Primero amasaba pan, hacían la merienda, hacían el mate cocido, y teníamos el fenómeno de que nadie quería el merendero porque era el merendero de los drogados. Entonces los padres no mandaban a sus chicos al merendero de los drogados. Entonces se hacía la merienda y los chicos mismos tomaban la merienda, pero poco a poco, y la necesidad también lleva a eso, que los chicos empiecen a acercarse del barrio al merendero. Eso tuvo un alto impacto subjetivo en el chico. ¿Por qué? Porque se levantó su autoestima. Buscó una forma distinta de relacionarse, una forma de reparación vincular a la comunidad, porque ese mismo chico que antes le robaba el chanchito al vecino, ahora era el chico que estaba haciendo la merienda para los niños del barrio. Y poco a poco se fue instalando la idea y ahí viene el abordaje comunitario. El grupo empezó a tomar actividades comunitarias, por ejemplo, sostener un merendero, sostener el comedor de noche en la Costanera. Se fue instalando, por ejemplo, el dispositivo ya cuando los chicos ya estaban en mejores condiciones, viene el gran debate que tienen hoy los jóvenes y que esta sociedad tenía. ¿De qué va a trabajar? ¿Cómo voy a reinsertar? Y ahí te das cuenta de que, y eso es una práctica política, y esa práctica política tiene que ser sentida como, no hay mejor forma de transformar la realidad que la práctica política. Digo esto porque está tan de moda el discurso de la antipolítica, uno escucha a los Milei, escucha a todos estos personajes, que son profundamente nefastos a la hora de la práctica social, digamos, ¿no? Pero la práctica política también es una práctica de salud, digamos, ¿no? Y los chicos pasaron a ser
protagonistas políticos de su barrio, ya sea sosteniendo un merendero, con un proyecto de club. Se armó un proceso de lucha en la costanera donde se conquistó al gobierno nacional la construcción del CEPLA, que es hoy un edificio muy importante en el barrio. Pero ahí viene en ese proceso, ¿cómo se va ese proceso de salud? Los mismos chicos, en su proceso de recuperación, estas acciones comunitarias permitieron ser reproductores de salud en distintos ámbitos. Ir fortaleciendo de nuevo lo vincular, que estaba muy fragmentado, que sigue fragmentado, pero fueron formas de promover la salud. Desde ya hay que entender que el proceso de recuperación hay que entender, va de la mano también, que la recaída es parte del proceso de recuperación. La recaída es parte del tratamiento. Porque hay concepciones que dicen, ya, viste que te chamulló, mira, está re pipió ahí, está re duro, no va a venir al barrio, no va a venir al merendero hoy. Y empieza. Pero si nosotros no entendemos que el proceso de recaída es parte del tratamiento, no vamos a entender cómo es la relación dialéctica de avance y retroceso que tiene. Porque esa recaída no es la misma de cuando no estaba contenido ni atendido. Desde ya que a veces suelen ser muy profundas, muy duras, pero tenemos que entender la recaída como parte del tratamiento. Y en el proceso grupal comunitario, ya el grupo empezó a hacer actividades comunitarias, cobró un alto índice de acciones preventivas, digamos, ¿no? Y ahí está la unidad de lo preventivo y lo asistencial. Los mismos chicos que estaban recuperando, protagonistas de las acciones preventivas del barrio. Por ejemplo, en el barrio de Vázquez tenemos el club, estamos en el proyecto del club, que estamos ahí de conquistar un club en el programa Renavap, pero venimos hace 7 años con ese espacio, donde los chicos, a partir de un basural, transformaron una cancha, luego armaron la escuelita de fútbol. Los mismos chicos en consumo, digo, ¿no? En recuperación. Y esos mismos chicos están al frente hoy de las escuelitas de fútbol de niños. Es decir, ¿cómo se pudo integrar el chico que se estaba recuperando a hacer acciones preventivas para que los niños, como dicen ellos, yo no quiero que el changuito tenga la misma historia que yo he tenido? Cuando dicen esos discursos, hablan de todo ese proceso de elaboración. Y ahí viene la idea de entender el proyecto de importante programas y quiero tener un trabajo para que yo tenga mi familia. Sí, es importante el proyecto a nivel individual, pero el proyecto tiene que ir de la mano de un proyecto colectivo, de los proyectos a nivel colectivo. Porque si no, en definitiva, te seguís quedando en lo individual también, digamos, ¿no? Entonces, poder unir todo eso, esa relación integral, desde la hora de cómo intervenir en el barrio, a nivel individual, grupal y comunitario, de cómo generar los procesos vinculares, desde el vínculo habilitante al vínculo terapéutico, de entender al proyecto, a entender la prevención como transformación también, la prevención como acciones de proyecto a futuro. ¿Y cuál es una acción a proyecto a futuro? Que los chicos hayan conquistado, se hayan puesto como proyecto, que uno dirá, bueno, es un merendero, hacen 2 panes y un mate cocido, y que tampoco estás construyendo, qué sé yo, no estás haciendo un country, digamos, que tengan un merendero, porque esos discursos están presentes, pero es valorizar la importancia del proyecto como mirada a futuro, porque muchos chicos viven el hoy, porque entienden que el futuro es incierto, y creo que la pandemia lo exacerbó más, la idea de futuro es muy difícil pensarse hacia el futuro, pero haber concretado ese espacio, que tenga proyección, que es un lugar de referencia para ellos, de fortalecimiento subjetivo, con alto impacto en su barrio, implicó el proceso de clínica en la recuperación de su proceso de consumo. Si bien en la actualidad tenemos 33 chicos en los Vázquez, en el proceso de grupo terapéutico, en la Costanera tenemos 29, en la Costanera en particular, en estos 9 años, aproximadamente pasaron 300 chicos por los dispositivos. Pudimos recuperar 26 chicos más o menos, 25 chicos que dejaron de consumir, chicos que... Yo siempre recuerdo a un chico que le decían el Rana, ahí en el barrio, y lo crucé hace poco, y me dice, gracias, loco, me dice. Y lo veía en su autito. Me emocionó mucho verlo en su autito, porque él de que logró de la Costanera salir, juntaba logramos que consumía mucha pasta base. Cuando se logró estabilizar, pudo enganchar justo la suerte de conseguir un trabajo en blanco, de ordenanza en un hospital. Eso le modificó la vida, porque eso le pasa también a muchos jóvenes. Hoy conseguir un trabajo en blanco es como que te aparezca la Virgen, más o menos, ¿viste? Esto es producto también de la generación que estamos atravesando nosotros. Pero ahí está el ejemplo, porque una cosa que nosotros notamos que hay mucha capacidad. Nuestros jóvenes argentinos tienen mucha capacidad, lo que no hay es posibilidad.
Pero para que esas posibilidades existan es necesario políticas de un tipo de Estado que rompa la dependencia económica, social, porque este nivel de consumo de sustancias, narcomenudeo, son estrategias políticas del sistema para mantener la desigualdad social, para mantener la deshumanización en que se vive, para poder tolerar, para que no penses, para poder tolerar el nivel de frustración que te genera la explotación, y para tolerar la frustración de ni siquiera tener un trabajo ni siquiera precario. Y esto lo pasa en todos los sectores sociales, porque este vacío que te impone el sistema, este vacío de que en los sectores donde nosotros trabajamos, el vacío de no tener nada, porque a veces tenés que trabajar, juntar cartones para comer en el día y a veces no juntas, pero también está el vacío de que lo tienen todo, porque acá hay sectores clase media y clase alta que tienen sus 2 autos, tienen sus estudios, y tienen graves problemas de adicciones de la merca, por ejemplo. Y también sufren, no es que porque sea cheto no sufra, digamos, se sufre. ¿Y qué te das cuenta? ¿Qué hay en común en eso? El sistema. Está el vacío del que no tiene nada y el vacío del que lo tiene todo. Pero esos vacíos, ¿qué te llevan? A una idea de aislamiento, de deshumanización de los vínculos y te lleva a una profunda angustia. Entonces, para ir cerrando, en esta descripción hay muchos puntos que no pude desarrollar por el tiempo, pero que quiero reforzar. La importancia de entender la salud mental como construcción colectiva. La importancia de la organización como un rasgo de salud mental. Y vuelvo a repetir, la organización, porque la organización, ¿qué implica? Encontrarte con otros, pensarte, discutir, poner un proyecto en común, digamos, ¿no? Y en la pandemia fue muy importante la organización, por ejemplo, en nuestra experiencia en el Comité de Crisis de la Costanera, fue clave, digamos, ¿no? Porque lo que busca el sistema es precisamente el aislamiento, desorganizar, y con el narcomenudeo y el narcotráfico también una herramienta del sistema para romper las organizaciones sociales, políticas, sociales, religiosas. Miren México es el mejor ejemplo de narcotráfico, de cómo hay provincias o municipios completos donde los narcotraficantes son los que te digitan toda la vida social del barrio y no permiten ningún tipo de organización. Por eso es que en México matan curas, matan obispos, matan dirigentes sociales, porque no pueden permitir la organización. Y el sistema no puede permitir la organización. Por eso nuestra batalla de que el movimiento de una por la droga haga raíces, que crezca y que nuestras comunidades tomen en su mano la lucha política por la salud, es clave. Es clave. Y es mentira lo que te dicen estos energúmenos como Milei o lo que te plantea el macrismo hoy, de que la meritocracia, que la tuya, porque estos tipos, la única salud que les preocupa es la salud de los mercados, no la salud del pueblo. No por nada bajaron a secretaría, sacaron el rango de ministerio a secretaría al sistema de salud en Argentina. Entonces, por eso, muchachos, en cada barrio donde estamos, en cada lugar, con nuestros errores, con nuestros aciertos, pero estamos construyendo futuro, estamos construyendo proyectos colectivos, y es muy necesario lo que estamos haciendo porque tenemos generaciones de niños y de jóvenes que no le gane el escepticismo, que es profundo, ¿no? Nos toca trabajar con N de 9 y 10 años consumiendo pasta base. Muchos de los chicos que trabajamos en la costanera no llegaron a 18 años. El año pasado hubo 6 suicidios con eso. Entonces, para terminar, entender a la salud como una construcción colectiva. Entender a las adicciones no como una mirada unilateral, sino de la multiplicidad de elementos que tiene. De decir que sí se puede, no quiero decir si se puede, porque me queda como un versito de la gestión anterior, si se pueden, pero el tema es, se puede transformar la realidad y los hechos están. Yo, para terminar, me gustaría que la compañera puedan pasar los videitos primero de esto que comenté en palabras, con algunas imágenes, del video de Barricada TV, y el último es de un videito del barrio Los Vázquez, donde logramos instalar en todo este proceso que conté, ¿no? Un taller textil, donde los chicos tuvieron un activo protagonismo, pero ese taller textil fue diseñado como un dispositivo terapéutico. Ahora estamos en otra etapa, que estamos pensando como un proyecto de realización laboral, pero tuvo más que nada como una cuestión terapéutica de esto, de la importancia de la grupalidad. Bueno, compañeros, se puede pasar los videitos y luego seguimos. El Paco empezó acá en el 2006-2007, pero antes se consumían más que nada inhalantes, Poxirran, pastillas,
el alcohol siempre estuvo. El paco es una sustancia que preparan de la porquería que queda de la cocaína, de las alitas de mosca, y eso abundaba aquí en el barrio y bueno. Y lo que notamos, un gran daño físico porque los chicos quedan, como se consume con la virulana, muchas veces cuando fuman los chicos incorporan metal en sangre y eso genera anemia, que queden flaquitos, les saca el hambre. Hay muchos chicos con estado de desnutrición y en el último tiempo, en los chicos que venimos siguiendo en estos años, notamos que hay mayor trastornos psiquiátricos, por ejemplo. Vincula la pobreza, vincula con las adicciones, vincula con los políticos gatos que tenemos, vincula a la policía. Es muy común ver el droga con la policía, pero una cosa es que lo escuché, otra cosa que lo miré, es lo impactante. Digamos. ¿El sistema qué te ofrece? ¿Qué le ofrece al joven que está en consumo? Venir, si tenés la voluntad, nosotros te ayudamos a hacer un tratamiento. Pero no hay nada que lo vaya a buscar, que lo vea en el barrio, cómo está esa mamá, cómo está la familia, qué piensa la familia de este chico, más entendiendo de que estos chicos están aislados del grupo familiar porque producto de que están consumiendo una sustancia que es muy adictiva, que es cada 5 minutos necesitan estar consumiéndola, entonces para eso primero han tenido que sacarle algo a la familia. La familia compra. Tienen que comprar un acolchado que sale 700 pesos y el adicto lo lleva y lo vende por 100. Lo van corriendo porque claro, no falta el día que le han sacado un tenedor, una cuchara, cualquier cosa sirve para conseguir una dosis más. Pensar solamente en salir, buscar, vender tu cosa, zapatillas, ropa, todo. Y bueno, cuando vos estás consumiendo no pensás en nada, es como que estás en un globo, encerrado en un globo. No sabes ni el horario, no pensás en nada, solamente en consumir. El consumo te hace hacer muchas cosas. La mente te vuela a mil y te da, digamos, coraje para hacer hasta lo que no haces cuando estás bien. Las chicas, al no tener para consumir, salen a prostituirse. Y bueno, imagínate, salen a prostituir y ni tampoco cobran lo que tiene que ser. Porque van por lo que venga, por la desesperación que tienen. Y en eso se aprovechan también los tipos, en darle 30 pesos, 40 pesos y hacerle lo que se le canta. Pero ellas lo hacen inconscientes, porque están bajo el efecto y lo necesitan. Y bueno, y después que te pasa el mambo, bueno, cuando ya volví a la realidad, te sentí para la mierda, te sentí la peor mierda, porque has hecho cosas que no tenías que hacer y tenías problemas. Te has puesto a drogarte para olvidar y cuando pasa el efecto ya tenés problemas más nuevos a lo que estaban. Este es un barrio que tiene por lo menos 3 décadas de pobreza estructural, es literalmente una población del margen. Te vuelvo a decir, acá hay chicos que hoy tienen que nacieron en el 2001, que hicieron una trayectoria primero de la pobreza, primero de vivir en condiciones terribles, de la discriminación que ahí está todo el tiempo. Yo muchas veces hasta yo he ido a trabajar y perdido trabajo por atrás de donde soy. ¿Y qué tiene que ver donde soy? Tiene que ver del trabajo que yo haga y que yo cumpla, nada más. A veces también con la gente que llega a tener antecedentes también se estigmatiza todo el tiempo. Cuando digo narcotráfico no me refiero a la gente que vive en el barrio y un chico que está en situación de delincuencia. El narcotráfico es un sistema financiero, de poder económico financiero a niveles internacionales y a niveles de grandes grupos económicos. El narcotráfico es esencialmente financiero y hay una red de estructura que permite que la droga entre como quiera por el norte argentino y circule a nivel Argentina, y es un mecanismo de control social para la gente de los barrios, pero es un mecanismo de recaudación económica y corrupción para el sistema en que vivimos, digamos.
¿Cómo anda, chico? ¿Qué tal en tele? Parece. Y lo primero es sentarte a conversar. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? Un abrazo. Los chicos, bueno, no es normal que un abrazo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal el fin de semana? ¿Has comido o no has comido? A ver qué tenés, qué te duele. ¿Te duele el pie? A ver por qué. O lo primero que te hacen ellos solo mostrarte. Sí, está bueno porque ahí vos podés conversar, pasar el tiempo un poco, de comentar de lo que te pasa. Y ahí, digamos, es otro rumbo así que está enganchando con gente que no están consumiendo. Está bueno, está. Y también estaría bueno que vengan a andar pibes así de la calle, que son adictos. Porque vos me puedes ayudar a mí, yo te puedo ayudar a vos, así. Acá de puente a puente, ponerle de un 100%, el 70% consume. Y 3 psicólogos no pueden atender, ponerle a 800 chicos. A lo máximo que a veces, y con corto tiempo, te pueden atender 10, 12. El dispositivo nuestro lleva más de 7 años laburando en la calle, en la casa de un vecino. Bajo la lluvia tenemos que a veces mojarnos junto con los vecinos. O sea, por ahí rompemos la lógica de cuáles son los espacios para trabajar lo terapéutico. A veces hace un calor de 50 grados, pero igual chico lo encuentra bajo la sombra y ese es el lugar. En realidad nosotros aprendimos mucho de la comunidad, porque tratar a un chico en situación de abstinencia, como decían, la facultad no, me enseñó la mamá del barrio. Lo que hicimos nosotros es darle una consistencia metodológica y teórica de esa experiencia que pudimos ver acá. Parece bien lo que están haciendo, porque es feo andar así, en la calle, sin comer. Me parece bien que ayude a la gente, porque no en toda la vivienda hay plato de comida todos los días. Se pueden transformar las cosas, ¿eh? La cuestión es, bueno, de lucha, hay que entender los momentos históricos que vivimos, pero mientras se luche, hay esperanza. Bueno, hola. ¿Me escuchás? Sí, te escuchamos. Bueno, ese es el primer video del que está el barrio de la Costanera y el barrio del Sifón. Un poco intenta contar o reflejar lo que intenté transmitirle en palabras. Bueno, esto de cómo es el lugar de ir a buscar a los chicos, a veces 50 grados y eran bajo el árbol. Bueno, con toda esta estrategia que hablamos nosotros, eso es lo que nosotros llamamos el proceso de vínculo. El vínculo habilitante, el vínculo terapéutico. Ya los chicos ahí en el comedor ya están teniendo otro rol, digamos, donde se elabora todas sus ansiedades, problemáticas, frustraciones, alegrías. Y ahí donde ese espacio se resignifica distinto. Y bueno, y otra, bueno, ahí vamos a pasar el otro videito de la experiencia del barrio de Los Vázquez. Un pequeño video del taller textil y muestra mucho miren el rol protagónico que tuvieron los chicos, inclusive en la lucha contra la pandemia. Y los mismos, esto que decía recién, eran los drogados, los choros, bueno, tuvieron un rol de mucho protagonismo, y ese fue el efecto terapéutico de reposicionamiento subjetivo y saludable que gestaron esos chicos, ¿no? Bueno, ahora pasamos el videito y vamos a hacer el cierre. Estamos en barrio Los Vázquez, San Miguel de Tucumán. El barrio Los Vázquez se encuentra al lado de la Ruta 38, cerca de la empresa 9 de Julio. Está aproximadamente a 20 minutos del centro. Es un barrio muy chico que tiene Tucumán. Aproximadamente viven como 40 familias dentro del barrio. El barrio está compuesto por mucha gente que vive precariamente, vive con de bajos recursos, mucha pobreza. Hay muchos niños que viven aquí en el barrio y los chicos del comedor tienen un merendero para ayudarlo a ellos. Hola, me llamo Víctor, soy integrante del grupo de Jóvenes con Esperanza, nos fortalecemos del barrio Los Vázquez. Estamos trabajando acá en el barrio hace 7 años ya. Septiembre de 2014 empezamos en el grupo. Somos un grupo de chicos de recuperación de las adicciones. Tenemos 3 proyectos fuertes. Uno es el merendero, el otro es el proyecto del club barrial que tenemos y el otro es el proyecto de textilería. El grupo está formado por 33 chicos entre varones y mujeres. Sostiene un merendero los días lunes, miércoles y viernes. La tarea del merendero es brindarle la merienda a 150 chicos de acá del barrio.
Nosotros comenzamos con el taller en diciembre del 2018. Hoy contamos con un recurso que es tela donada. Contamos también con 5 máquinas de coser, porque la gente, mientras que se iba enterando el proyecto que nosotros teníamos en mente, entonces se fue solidarizando con nosotros y nos fueron donando cosas. En marzo de este año, cuando comenzó la pandemia, surgió la idea de que nosotros confeccionemos nuestro propio barbijo. ¿Por qué le decimos propio? Porque lleva nuestro propio logo, que con un gran sacrificio y un cargo de nuestro compañero logramos hacer el famoso logo de los Vázquez que nosotros tenemos. El objetivo es fundamentalmente que los chicos se sientan acompañados con nuestro equipo de psicólogos que tenemos acá, que podamos tener una reinserción laboral también, porque eso nos hace mucha falta aquí como compañeros. Hay muchos que no tenemos trabajo, entonces el taller textil está pensando en eso, en el día de mañana que se formen un microemprendimiento para que nosotros tengamos una salida laboral. Nosotros del grupo hemos donado 200 barbijos a los chicos del merendero. Le hemos donado por el tema de la pandemia, para que los chicos también tengan su barbijo del barrio. Nosotros estamos haciendo entre 50, 60 barbijos por día, estamos haciendo, y nosotros lo que queremos es vender y para tener más beneficio también para poder seguir con el textil. Comprando los barbijos ayudar a la organización y a la lucha en nuestro barrio. No te olvides nunca que tú bailas. Bueno, eso es un pequeño resumen del grupo terapéutico Los Vázquez. Bueno, y ahí está la importancia de la grupalidad y básicamente esto de entender, esto es la tan mentada transformación social e individual que buscamos, ¿no? Desde ya que cada caso es único y particular, pero bueno, está en un contexto concreto y bueno, y el contexto concreto en que vivimos es un sistema que promueve la patología, que promueve la enfermedad, que promueve el aislamiento, la ruptura de los vínculos, que promueve la explotación del hombre por el hombre, que quiere decir eso, que no busca humanizar, sino deshumanizar. Y bueno, eso es una de las grandes batallas. Y la salud va de la mano de eso, porque si no hay una transformación política, económica, social y cultural de romper la dependencia en que vive nuestro país, es muy difícil de gestar estos procesos de salud, pero en esa lucha estamos. Y cada cosa que se haga hoy va a ser un gran cimiento para el futuro y la lucha que tenemos que dar. Porque hay que combatir el escepticismo, hay que combatir esta idea de que las cosas no van a cambiar y hay que decir que mientras se luche puede haber transformación, puede haber salud y que las generaciones que vienen merecen vivir en una Argentina digna porque somos un pueblo digno. Gracias. Bueno, muchas gracias, Emilio. Estuvo súper interesante todo el recorrido. Les vamos a mandar los videos porque ya varios estuvieron pidiendo, quédense tranquilos. Así lo tienen para que se pueda retrabajar en los lugares. No hay muchas preguntas, hay una reflexión que la voy a leer, que escribieron en el chat, de una estudiante de psicología. Cami, después si querés opinar o algo, te habilitamos el micrófono. Dice que es reinteresante lo que comenta Emilio. Es interesante el discurso que circula en varios ámbitos de la vida y en los medios de comunicación, un discurso que legitimiza y criminaliza al haber, bueno, digo, de la mano de ciertas políticas que se quieren implementar, como la baja de la edad de la imputabilidad. Y a esto se le suma que hace poco en el debate político Spert hizo referencia a eso, y ahora se está circulando un video de Macri haciendo apología a las drogas. Resumiendo, lo que Cami pregunta es cómo nosotros podemos aportar a ir construyendo otra mirada sobre estos temas. No sé si Cami querés agregar algo más, o Emilio querés aportar algo a esa reflexión. Por ahora es la única pregunta que había u opinión. Repito, si alguien quiere aportar, opinar o hacer alguna
crítico debate, está invitado, invitada. Bueno, con respecto a lo que dice la compañera, bueno, creo que estamos en una avanzada muy fuerte del sistema con respecto a desnaturalizar la idea del consumo. Quizá esto se está instalando mucho y la verdad que la tenemos bastante remada con dulce de leche con la cuestión del consumo de la marihuana, con respecto de que confluyen en esto, pero no es caer en el que consume o no consume un porro, sino es en este sistema, ¿qué significa eso? Porque si es solamente la discusión porro sí, porro no, y no contextualizas en este sistema, no lo vamos a entender, digamos. Y creo que el macrismo también está tomando, más que nada, toda esta corriente que está neoliberal, que está creciendo, que viene en oleada, tenemos que empezar a seguir cavando cimientos y salir a la confrontación. Aunque muchas veces pierdamos el debate, ¿no? Porque también es un punto, pero la gran cuestión es avanzar en la organización y en la práctica, porque, te digo, a mí me toca verlo. No es normal ver un nene de 10 años consumiendo pasta base. Es decir, a eso llegamos, digamos. No es normal que haya el hambre que hay hoy, por ejemplo, en el mismo básquet, donde están los chicos ahí trabajando como pueden. A mí me impacta, por ejemplo, el comedor del barrio. Los chicos hacen la cola de las 9 de la mañana, 10 de la mañana, para llenar el tupper de comida que la dan a la 1. Y la changuita mayor de 12, 13 años, su rol es garantizar que el tupper de comida esté lleno y no que ella quiere ir a la escuela. Bueno, ese es el debate que tenemos que ir en profundidad, y sí tenemos que dar un debate muy fuerte en lo académico, en lo ideológico, porque este escepticismo que se instala también viene de la academia, también viene de las universidades, también viene del sistema, porque el sistema está en todos esos niveles, digamos, ¿no? Y no hay que criminalizar al adicto, no hay que criminalizar al que consume un porro, pero sí hay que ir al debate de fondo, digamos. ¿Cuál es el rol que cumple la marihuana en el sistema, digamos, ¿no? Y no caer quizá en que sí o que no, pero y el macrismo lo toma y lo frivoliza de una forma ideológica que promueve el individualismo extremo, desde mi punto de vista, ¿no? Sí, totalmente. Yo pensaba ahora que decías esto, Emilio, de también cómo damos el debate en todos los ámbitos. Digo, acá todos los que estamos participando de este encuentro venimos de un trabajo en el territorio que damos el debate en conjunto con el rol activo de los pibes y las pibas en los lugares, transformando un espacio territorial en un espacio terapéutico y transformador, bueno, todo esto que vos contabas, pero cómo también nos queda el trabajo de poder llevar este debate a todas las instancias y todos los espacios de discusión político-ideológico. Digo, acá hay muchos estudiantes participando, entonces cómo es este debate en la universidad, en relación a la formación de los trabajadores de la salud y otras disciplinas también, en los espacios de trabajo, incluso en los mismos espacios de trabajo de, qué sé yo, en los hospitales, los centros de salud, porque pensemos que predomina una forma de atención que tiene que ver con con el modelo médico hegemónico, esto de la salud como una atención en una institución que tenés que ir para que te atiendan, y lo que nosotros hacemos es al revés, desde el territorio, desde el propio lugar, bueno, y con el rol protagónico de las personas, buscar distintos instrumentos y herramientas como transformadoras de la salud, y eso es parte del proceso de salud-enfermedad. Entonces, a mí, yo lo que me quedo pensando es cómo todas las experiencias que venimos teniendo y el trabajo que se hace en los lugares, lo tomamos como una herramienta teórica práctica, como un espacio como parte del proceso de salud-enfermedad, y desde ahí, de nuestro recorrido, de nuestra experiencia, aportamos al debate ideológico profundo que hay, y que efectivamente una cantidad de sectores abonan a esta idea de mecanismo de control que vos bien explicaba, Emilio, digo, porque no solo que las sustancias y las adicciones son un mecanismo de control, sino que también todas las ideas
que se expresan, por ejemplo, en los debates ahora alrededor de esto de lo que dijo Macri o de las posiciones de Spert, también abonan a un tipo de idea de una manera y también son determinados mecanismos de control que parten de pensar al sujeto y a la persona como pasivo y como no, contrario a lo que nosotros hacemos y lo que vos contabas que vienen trabajando hace tantos años ahí en Los Vázquez y en distintos barrios de Tucumán. Entonces digo eso, cómo trasladamos este debate en los distintos espacios en donde cada uno participa y está, y con distintos sectores, no solo entre los profesionales, en la comunidad en general y también con los trabajadores, con los profesionales, y me parece que parte del momento y de, bueno, porque antes hablábamos con Emilio, decíamos, bueno, tampoco es que hay mucho escrito sobre esto. Entonces es medio una tarea pendiente y me parece que una tarea de muchos o de todos nosotros de cómo vamos sintetizando todo este recorrido y en función de que me parece que lo que se demuestra es que es posible transformar la realidad, no solo de cada una de las personas que participan en estos espacios, sino de la comunidad, porque lo que va tomando un rol activo es la comunidad en su conjunto, de distintas maneras. Y eso, bueno, está sucediendo, por lo tanto, tenemos mucho trabajo por delante. Por un lado es bueno, y por otro lado hay que seguir luchando y peleando, ¿no? No sé si alguien quiere aportar algo, preguntar. Por ahora no hay preguntas, hay muchas opiniones y agradecimientos sobre lo que fue el seminario, lo que se dijo, sí, la importancia de los espacios grupales, perdón, ¿sí? No, quizá a mí me quedó todavía, quizá no pude desarrollar todo lo que implica la idea de clínica en el ámbito comunitario, bueno, pero a la vez, esto que vos decías recién también, acá en Tucumán es muy polémico decir clínica en el ámbito comunitario, digamos, por las distintas concepciones que hay, que no se puede, bueno, pero bueno, la idea era poder aportar y repensar quizá para otros momentos, seguir profundizando en algunas cuestiones más específicas. Pero bueno, a mí me parece muy importante que el movimiento empieza con todo ir conceptualizando las prácticas. Es clave, me parece, que el movimiento, entre toda esta experiencia, en cada lugar, pero también como movimiento, conceptualizar nuestras prácticas, porque tenemos que dar debate en el orden de la lucha ideológica y de teorías, porque, bueno, eso también, y también para ganar un sector muy importante del sector también, entre los chicos de nuestros barrios, pero también del sector de la clase media intelectual, que bueno, que también hay políticas para inundar de ideas del sistema en ese aspecto. Ahí preguntan, ¿qué herramientas tenemos para poder pedir o exigir a nuestro gobierno municipal o provincial para que nos ayuden con profesionales, psicólogos, insumos, etcétera? Mira, hay una experiencia en Tucumán de que estamos intentando nosotros instalar, bueno, nosotros logramos tener la delegación de ATE ahí en la Secretaría de Adicciones, y bueno, estamos intentando llevar el debate de la importancia de jerarquizar la salud mental, digamos, ¿no? Del aspecto de qué es jerarquizar políticas concretas, digo porque hay que pensar, que todavía no salimos de la pandemia, pero cuando salgamos de la pandemia hay que ver los efectos psicosociales de la post-pandemia y la importancia de la salud mental, porque, bueno, porque aumentó el consumo de sustancias, porque hay una mayor cantidad de patologías de trastorno de pánico, de ansiedad, de agresividad, y bueno, y eso tiene que ir también de la mano de poner en foco en cada municipio, en cada provincia, y bueno, muchachos, bueno, ustedes hablan también también viste que hubo un discurso también sanitario en algún momento tanto, hay que ir a poner con proyectos concretos, o sea, bueno, en Los Vázquez se consiguió en el 2019, por ejemplo, que se abra una posta sanitaria. Ha sido un logro impresionante de 6 años de lucha, porque la posta sanitaria más cercana al barrio estaba a 25 cuadras.
pero después de organización y generar un movimiento, también de barrial político, se logró que el Estado nacional, provincial, abra una posta sanitaria llevando médicos, un enfermero, pero ¿cuál fue la clave ahí? Fue la organización de abajo hacia arriba, y porque tenemos una ventaja, eso hay que explotarlo mucho. Cuando uno habla de la salud, une en general la lucha del barrio, porque le toca a todos. Entonces, nadie estaba en contra del barrio que se abra una posta sanitaria. Pudiste unir al barrio y después generar los movimientos de acción política. Pero me parece que creo que tienes una política de declarar o de hacer la emergencia en salud mental, o buscar también momentos de políticas concretas de recursos económicos y de recursos humanos para fortalecer y acompañar también los procesos que hacemos nosotros en territorio, porque muchas veces también hace falta, pero a veces no puede conseguir que lo vea un médico o un chico que necesita que lo vea cuando identifican el barrio. Bueno, generar esa red, generar también lugares donde existen las salas o los centros, pero me parece que hay que plantearlo en el plano de lo político, digamos. Totalmente. ¿Alguien quiere abrir su micrófono? Si no, vamos. Por lo menos en el chat no aparecen ahora preguntas. Se van a quedar pensando. Igual está bueno porque todo, digo, este propio encuentro nos va a generar y va a ser una apertura para repensar una cantidad de cosas que tendremos que buscar algún otro encuentro para seguir profundizando y generando aportes entre todos. Así que bueno, si no aparecen preguntas u opiniones, ahí Emilio preguntan un mail o un contacto con vos, si querés dejar tu mail ahora acá para que si alguno te quiera pedir algo y no tenés drama, aportalo. Sí, no hay problema, yo ya lo dejo, ya lo pongo. Bueno, y les volvemos a recordar a todos que vamos a mandar todos los materiales. El próximo encuentro, les avisamos, no es en 15 días, es el último y va a ser el sábado que viene, por una cuestión de tiempos y demás. En este quedan 2 sábados seguidos. Ahí nos va a acompañar Hugo Vidal, que vamos a trabajar más desde el aspecto jurídico. Bueno, en el flyer está bien los de Tana, les vamos a mandar el link como venimos haciendo por el mail en el cual se anotaron, y estamos ya empezando a trabajar para poder tener desgrabadas todas estas clases y también hacer un material escrito para que pueda quedar en el tiempo para seguir trabajando al mismo tiempo que lo que vamos mandando. Emilio, si después nos podés mandar o tenés algunas cosas escritas o material, el que sea, de lo que hoy tomaste, diste acá y aportaste en la clase, pero más allá de eso, les vamos pidiendo a todos si pueden mandarnos material que nos quede para poder difundirlo entre todos los inscriptos. Bueno, sí. Te pedimos que nos mandes, así después lo difundimos. Y bueno, muchas gracias, Emilio, la verdad que es un aporte súper valioso todo lo que has contado, expresa mucho de lo que se viene haciendo, y me parece que queda esto en evidencia, lo que hay que seguir trabajando y luchando contra estas ideas del sistema en el que estamos, que efectivamente abona o trabajan para el descarte de una parte de la sociedad, y frente a eso nosotros hemos construido un gran movimiento, una gran herramienta, que me parece que de manera integral, con el deporte, con la cultura, con los comedores y los merenderos, y junto con todo un montón de equipos y trabajadores y profesionales de la salud, hemos transformado en una herramienta clínica terapéutica que de manera integral
y con el protagonismo de todos en los lugares, son una herramienta transformadora de la realidad, para la vida de cada uno de esas personas, pero también para la comunidad, y me parece que eso es lo que necesitamos, y lo estamos haciendo posible, por lo tanto, tenemos que seguir trabajando. Así que bueno, muchas gracias por participar, por estar, gracias Emilio, y nos vemos el sábado que viene a las 10. Ahora Gracias por la invitación. no, gracias a vos. Estamos sacando una foto, así que si quieren prender las cámaras algunos más para salir y poder aportarla en nuestras redes. Ahí, perdón. ¿A dónde está? Me dicen, que Ale de Jujuy, ahí, quería dar un aporte chiquito. Recién lo veo, perdón Ale. Ahí te abrimos el micrófono, así que metele nomás. No te quedes con las ganas. No, nada, cortito ahí. Hola a las compañeras y los compañeros. Dos respuestas o aportes a algunas preguntas que surgieron. Una en torno a lo de las peleas por el reconocimiento de los profesionales, las operadoras y los compañeros a nivel provincial y municipal. Me parece que es replicar lo que nos pasó a nivel nacional, que es que en la práctica nos hemos ido encontrando con sectores de religiosos, organizaciones sociales y distintos espacios que vienen en la misma pelea que la nuestra, y que la pelea es cómo nosotros vamos a ir armando estas mesas, ¿no?, de abordaje y de intercambio y unificando las experiencias en las distintas provincias y municipios con las personas que vienen dando la pelea, sectores de la iglesia, organizaciones sociales, porque no somos los únicos, ¿no?, que estamos en el territorio y que nos estamos encontrando con esta realidad y que estamos peleándola. Me parece que ese es un desafío, ¿no?, que algunas provincias y algunos lugares han logrado armar las mesas de abordaje provinciales y municipales, para empezar a charlar la situación de la localidad o de la provincia, y a partir de ahí ir viendo las distintas peleas y las distintas exigencias que hay que hacerle a las provincias y a los municipios. El otro tema ahí, como para agregar, digamos, el tema, porque surgió lo de la legalización y la difícil, ¿no?, pelea que vamos a tener que dar en torno a esto que viene, a esta avanzada que hay en torno a lo de la legalización, que si bien no tiene su peligrosidad y expresiones como de los sectores más reaccionarios y de derecha, como lo de Esper y lo de Macri, hay que poner el blanco ahí, y eso hay que ponerle la traba totalmente. También no descuidarnos y darle pelea a fondo y ser firme en nuestra posición, también con otro tipo de discursos que no son tan reaccionarios y tan de derecha, pero sí tienen desde el progresismo, digamos, una idea de estar a favor de la legalización. Y digo esto porque está claro de que hay un avance y una decisión de determinados sectores con mucho poder en el mundo, sobre Latinoamérica y sobre Argentina en torno a lo de la legalización y la producción de marihuana. Yo creo que lo de Uruguay fue un plan piloto, ¿no?, y que en Argentina hay muchas intenciones, no solo de los sectores de derecha, en torno al avance de la producción de la marihuana. Digo eso siendo parte de una provincia que hoy tiene, ¿no?, digamos, más de 17 hectáreas en producción para uso recreativo y medicinal y para exportar, y que tiene como objetivo ser la producción más grande en Latinoamérica de marihuana, digamos. Y lo que implica naturalizar, ¿no?, la producción y el consumo, como se habló acá en la charla, digamos, lo que implica naturalizar el consumo de sustancias. Así que me parece que eso, como que me parece que nosotros tuvimos, por suerte, una reacción rápida como movimiento nacional, y que tenemos que mantenernos con firmeza en nuestra posición en torno a la legalización, y estar atento ante el avance que hay, ¿no? El ministro de Trabajo de la Nación, ¿no?, hizo referencia en un discurso en un medio de que la producción de marihuana iba a dejar 100.000 puestos de trabajo en el país, digamos. Nosotros tenemos que tener posición ante eso.
con firmeza, y me parece que nada, aportar a eso, digamos, que vamos a una decisión en la Argentina en torno a lo de la marihuana, que hay que estar atentos y no corrernos de nuestra posición. Eso, nada más. Perfecto. Gracias, Ale. Bueno, vamos cerrando entonces. Gracias nuevamente, Emilio, y gracias a todos y todas, y nos vemos el próximo sábado con el último encuentro. Chau a todos.